Tardes, amigos y amigas de Hoja de Ruta, un nuevo programa de Cuarta Instancia con Angélica Porras, Luis Ávila Lenzán. Vamos a tratar temas de coyuntura en esta oportunidad. Primero, creo que debemos considerar que hay un nuevo restablecimiento de las actividades, el cambio de semáforo. Eso nos trae ya nuevas divergencias respecto de lo que se conoce como que ya se han colapsado los hospitales de salud en cuanto a las unidades de cuidado intensivo. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso para la salud? Es un tema pendiente. Por otra parte, todos sabemos que con la salud está relacionado también el tema de corrupción, que se ha sabido existen unas diversas compras que el Estado, en los diferentes gobiernos autónomos descentralizados han realizado de mascarillas, especialmente de trajes de protección y bueno, diferentes insumos que se están comprando o que se compraron ya amparados en la emergencia. ¿Y qué tipo de control existen al respecto? Yo, para empezar en este primer tema relacionado con la salud, con la vuelta a las actividades en semáforo amarillo, y dos, con la compra de insumos, la eficacia de la normativa de contratación pública o de emergencia y la eficacia de las autoridades de la justicia, entre ellas Fiscalía, Función Judicial y demás engranaje que existe, quisiera que me comenten o que nos digan, Luis, en este caso, ¿cómo ves tú lo que ha pasado, lo que se conoce hasta el día de ayer, incluso que hubo ya una posible fuga de investigados y que fueron a parar en el norte del Perú cuando nos pusieron tanques de guerra en la frontera y ha resultado que con aviones privados sí se puede salir? Luis, por favor. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están, queridos amigos? Como siempre, qué gusto saludarlos. Bueno, hay dos cosas que me llaman bastante la atención. Lo uno es que normalmente cuando se habla del uso del poder punitivo, generalmente se lo hace respecto de cómo eso criminaliza a los más pobres, ¿no? Entonces hay un montón de estudios, al menos en Estados Unidos, en algunas partes del mundo. Aquí en Ecuador se ha hecho muy poco al respecto, pero digamos que ese es como el uso más tradicional, digamos, del poder punitivo. También para perseguir opositores. Pero lo curioso de estos días es utilizar el poder punitivo para la lucha entre élites, entre grupos políticos. Que eso es lo que yo creo que está ahora. Es decir, es evidente que además con finalidades electorales algunas autoridades hacen presencia pública, ya sea como autoridades o ya sea como grupos políticos, para tratar de apuntalar a sus candidatos, ¿no? Algunos que no, en realidad ninguno es claro quién va a ser, ¿ya? Pero más o menos casi ya se barajan algunos nombres. Entonces, ese uso del poder punitivo ha sido poco estudiado, si se quiere, pero es curioso cómo se está utilizando en estos días el poder punitivo para poder apuntalar candidatos y arreglar algunos problemas entre las mafias políticas que gobiernan el país. Lo segundo es ver la espectacularidad de todos estos procesos, ¿no? Y el papel que juega la Fiscalía General del Estado. Es, por decir, abiertamente descarado lo que está haciendo la Fiscalía respecto de cómo se utiliza con un doble rasero el poder punitivo respecto de algunos actores. Entonces, toda la investigación está respecto de personas que, en efecto, al parecer, se beneficiaron de contratos dados a dedo, con un sinnúmero de irregularidades y sobreprecio, y en lo que se apunta a la familia Bucarán, entre otras personas,
Pero la pregunta que nadie se hace ahora y que la Fiscalía no ha querido contestar es quién desde el gobierno dio estos cargos públicos para estas personas, ¿no? Me parece a mí absurdo que durante varios años se haya hecho esto y finalmente los únicos que no son investigados son agentes del gobierno. Entonces, esas dos cosas me llaman la atención respecto de lo que está pasando. Entonces, yo creo que son dos puntos importantes o elementos para discutir. Y es como una primera aproximación de este tema que planteas, Richard. Gracias, Luis. Angélica, yo quisiera, sobre la base justamente de que Luis menciona de que las élites están en pugna, ¿significa que las élites han dejado que opere o es parte de las élites la familia Bucaram o el prefecto Carlos Luis Morales, o que son los conocidos más nacionalmente, digamos, por las noticias que han desbordado la pantalla, digamos? ¿Qué pasa con estas élites? ¿O las élites ya se abrieron del contexto, no les interesa lo que existe o la corrupción? ¿Qué significa para nuestras élites lo que está pasando? ¿O qué papel tienen que tener estas élites en el contexto actual? Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta una cosa que es muy importante. Bueno, buenas tardes con todos y todas. A ver, nosotros cuando hablamos de mafias, de corrupción, de crimen organizado, tenemos que tener en cuenta una cuestión que es fundamental. El crimen organizado no puede existir si es que no tiene conexiones con el poder político y con el poder económico. Porque el crimen organizado requiere la protección del poder político y del poder económico, si no, no existiría. Y más aún en el caso de corrupción en contrataciones públicas. Estamos hablando de la contratación de obras públicas, en este caso de todos los insumos para atender la pandemia. Es decir, necesariamente tiene que pasar por los engranajes del poder político, del gobierno, dicho en otras palabras. Entonces, más bien, lo que hace pensar el diseño actual, primero esta premisa, hay relación con el gobierno, y eso ya lo dijo Luis. O sea, lo que resulta llamativo es que se logra identificar a estas alturas recién, a los que supuestamente ya se vienen haciendo lo mismo desde hace varios meses mínimo, si no desde hace varios años, y que no se identifique a nadie del gobierno. ¿Quién repartió los hospitales entre los asambleístas o entre las personas que se están haciendo cargo de... ¿Acaso no sabían quién es Bucaram? ¿Acaso no sabían quién es la familia Bucaram y cómo se fue del país la vez anterior? O sea, a nadie le pueden contar el cuento que no sabían quién era Bucaram. Entonces, en primer lugar, ahí hay una protección desde el poder político, desde el gobierno, dicho en otras palabras. Entonces, un primer elemento es ese. Pero un segundo elemento que me parece mucho más preocupante es que esto ya no es ni siquiera una cuestión que se oculta, sino que las élites pagan, dicho en otras palabras, porque permitir que se roben de los hospitales, etcétera, es pagar para que la pelea política, la pelea por los espacios de poder, por el clientelismo, la hagan directamente personas como estas personas que están siendo investigadas ahora, que todo el mundo sabe que vienen de un proceso o que son corruptas o que están en estos espacios de corrupción. Entonces, fíjense ustedes, ya es un uso descarado de la corrupción como una máquina para lograr objetivos electorales. O sea, a las élites ya no les interesa guardar las formas, porque a quién se le hubiera ocurrido en un contexto normal en nuestro país entregar en una emergencia el IES, el Teodoro Maldonado, que siempre ha tenido problemas de corrupción, a la familia Bucaram. O sea, es que nadie se le hubiera ocurrido hacer eso. Y sin embargo, de forma descarada, se les entregó el IES. ¿Para qué? Para que hagan justamente lo que están haciendo. Entonces uno tiene que preguntarse es, ¿por qué las élites le apuestan a algo así? Porque no es que no sabían quiénes eran los Bucaram, sabían. Entonces, si es que las élites deciden ese pacto y deciden mandar allá, tiene eso una intención.
Y eso es lo que hay que preguntarse, ¿cuál es la intención de poner eso allí? Entonces uno podría decir, bueno, primero, efectivamente, es una cuestión descarada, luego es un intento vil de engañar a la gente, y luego también habría que saber, esto que pasó con los hospitales del IES, todo el mundo sabía que iba a pasar el momento que le entregaron a esta familia la administración de estos hospitales. La pregunta es ¿para qué? Entonces a mí me parece que a más de que el gobierno sabía lo que estaba haciendo, lo hizo con una intención. Y esa intención es justo que pase esto. Entonces yo como gobierno digo, no, ahora entro, les voy a perseguir, les voy a iniciar juicios penales, se me van a ir del país, como ya ocurrió, pero además están dejando en unas condiciones en las que todo el mundo sabe que el IES no está funcionando. Entonces no será, por si acaso, para decir luego que el IES no funciona, que en manos del sector público no sirve y que habría mejor que entregarle la administración al sector privado. Entonces, creo que esos elementos también hay que tener en cuenta porque no es que no sabían quiénes eran. El gobierno sabía de quién se trataba y lo que podía pasar allí. Y no creo que le hayan estado apostando a que no haya actos de corrupción justamente en esa administración o que esos actos no se conozcan. Entonces, porque tarde o temprano los procesos de corrupción se conocen. Entonces, primero, participación del Estado, por supuesto que sí, participación de las élites también. La pregunta es por qué y para qué. Y eso es lo que debe llamarnos a la reflexión. O sea, no es solamente el tema de que ahora vayan a estar procesados o vayan a la cárcel o se escapen. No es eso. Hay que ver dónde se metieron. Se metieron en el sistema de salud, se metieron en el IES. Y eso tiene un precio para justamente nosotros los que aportamos al IES. Por ahí diría yo, haría una primera reflexión, Richard. Gracias Angélica. La siguiente pregunta que surge alrededor del tema es, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Si todas las instituciones gozan de poca credibilidad, ¿quién puede reaccionar institucionalmente ante esto? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Cuál es la mejor forma de resistir contra esto? Luis, por favor. Sí, sabes que hay un contexto complejo, porque justamente lo que tú manifiestas se parte de la presunción de que todas las instituciones están en el piso. Es decir, si tú ves, por ejemplo, la crisis que tuvimos en el 2005, por ejemplo, ¿ya? O la que fue en el 99, de alguna manera las instituciones o algunas de ellas estaban de pie, ¿ya? Pero ahora está destrozado todo. Inclusive el último recaudo político que tenía cierta credibilidad hasta hace poco eran justamente los municipios, pero la Fiscalía se ha encargado de golpear a todos los municipios de manera estratégica, fines electorales, y entonces tampoco los municipios ahora tienen ningún tipo de legitimidad política frente a los ciudadanos, ¿ya? Entonces yo creo que lastimosamente todo este tema del coronavirus y toda la forma como políticamente ha manejado el Estado la cuestión de la crisis sanitaria ha limitado la posibilidad de que la gente resista y de que reclame directamente o ejerce el derecho a la protesta social. Miren, yo vi, por ejemplo, que el lunes pasado salieron varios sectores, tardíamente, pero salieron, ¿no? Algunos sectores sindicales, de las centrales sindicales, salieron a hacer protestas en las calles. Pero creo que fue una movilización, en mi criterio, un poco ambigua. ¿Por qué? Porque era un poco para poder justificar las agendas sindicales de las centrales con sus afiliados y con sus redes, pero no creo yo que represente en realidad a un sector específico oponiéndose al gobierno. Yo creo que esos sectores están con el gobierno, de alguna manera. Entonces, tuvo un objetivo político para poder más o menos legitimar a esos sectores con los propios trabajadores, pero además me parece que fue para subir el umbral de la protesta. Es decir, es como diciendo, miren, esto es lo que puede pasar, esto es lo que va a pasar, y eso más bien tuvo un efecto contrario en los ciudadanos. O sea, yo lo que noto ahora es que hay una especie de apatía y de conformismo de los ciudadanos. Es decir, la gente dice, bueno, o sea, ahorita lo que interesa es sobrevivir. O sea, la gente está retornando al trabajo, está buscando ver cómo se gana la vida, porque estos meses pasados fueron bastante duros para todos, ¿ya? Entonces la gente como que retorna a la vida normal, o intentando regresar a la normalidad, pero sin que haya una especie de, digamos, organización
u organizaciones, digamos, que estén pensando de manera sistemática resistir ante las políticas del gobierno. Entonces, por ejemplo, esto que pasó con el tema de la ley humanitaria está como en el limbo. Hoy día, por ejemplo, el presidente acaba de enviar ya el veto con 32 observaciones, ¿ya? Y no he revisado aún, pero no sería nada raro, como se acostumbra en este país, que haya incluido nuevos textos que, y como siempre, pues para beneficiar a ciertos sectores o para la agenda del Fondo Monetario Internacional. Habría que revisar. O sea, eso recién ha llegado hoy día. Y esta ley está pasando de agache, ¿no? Y nadie la está discutiendo, nadie se está oponiendo. Y parece como que hemos llegado como a dos coyunturas peligrosas. Una especie de conformismo respecto de que ya falta poco tiempo para que se acabe el gobierno. Déjenlo que termine, que ya vamos a las elecciones y le vamos a sustituir. Un problema, ¿no? Coyuntural. Y el otro problema es, igual, las medidas están tomadas y ahora necesitamos sobrevivir, regresar a trabajar. Y eso parece que está mermando cualquier capacidad de resistencia. Eso lo noto inclusive en las propias redes en las que nosotros nos hemos movido. O sea, la gente está como una especie como de desánimo, las instituciones no dan respuesta. Pero lo que yo creo es que eso es peligroso porque el Ecuador ya lo ha demostrado. El Ecuador funciona como una especie de bollo de presión. Creo que todo proceso político tiene algo de eso. Entonces va acumulando. Y mucho me temo que cualquier rato eso genere una explosión social sin precedentes. Ya tuvimos lo de octubre del año pasado y ahora, no digo que se dé mañana, pero esto puede ir escalando. Veo una ilegitimidad total de cualquier candidato que se presente. El que gane va a ganar en segunda vuelta con un poquísimo margen y yo creo inclusive hasta con pocas dudas sobre la transparencia de las elecciones. Ya están hablando por allí del voto electrónico. Hay un vocal del CNE que originalmente dijo que era un absurdo el hacer el voto electrónico porque eso era meterle la mano a las elecciones. Sin embargo, ahora dice que está bien, ¿ya? Tampoco han modificado el calendario electoral y pareciera que se van a seguir los tiempos que se hicieron hace casi un año. Es decir, creo que nos enfrentamos a un escenario de total ilegitimidad de quien sea electo, sea Otto Sonnenhorst, Nebot o Lasso o quien sea, va a ganar con un escaso margen y con poca capacidad de gobernabilidad. Entonces yo creo que más bien lo que va a suceder es que esa presión, tal vez no se dé ahora, pero esa presión va a desbaratar todo el sistema político en unos pocos meses de gobierno del siguiente. Entonces se genera estamos ante la imposibilidad de resistir y estamos acumulando lastimosamente presión social que algún rato va a reventar y eso es peligroso. Angélica, en ese contexto y sobre la base de que las instituciones están complicadas en su credibilidad, el Consejo de la Judicatura ya ha expedido un reglamento para convocar a los jueces nacionales que se deben suplir en el nuevo periodo y que además deben reemplazarse a los jueces transitorios, temporales, no sé cómo se llamen, que fueron designados por el Consejo de la Judicatura de las Cortes Provinciales para reemplazar a los jueces destituidos. ¿Qué implica esta nueva elección, este nuevo concurso en las circunstancias actuales, con poca credibilidad y siendo que la justicia es una de las más golpeadas por parte de la corrupción en cuanto a la eficacia de la misma? Bueno, me parece que es un tema muy importante para los abogados, ¿no? A ver, yo creo que hay que hacer varias precisiones. La primera de ellas es que hay que partir de un diagnóstico pausado, serio, sereno de lo que es la justicia en nuestro país. Me parece que la justicia tiene un mal que es endémico, que es la falta de independencia, pero también la corrupción dentro del mundo judicial. Y me parece que esta oportunidad de renovar los jueces no va a atender o va a dejar una vez más fuera del debate principal a estos temas. O sea, nuevamente se va a hablar de nombres, nuevamente se va a hablar solo de pagar favores y no justamente de atender a estos dos elementos, que son el uno, la falta de independencia judicial y el segundo, el tema de la corrupción. Entonces, una primera puntualización. Una segunda puntualización, hay una cuestión que en el sistema judicial le están debiendo al derecho y es justamente lo que tiene que ver con los jueces temporales que fueron designados para la Corte Nacional. Hay un proceso en la Corte Constitucional sobre el que no se ha pronunciado y que esos jueces temporales
están ejerciendo funciones sin tener la competencia, porque la Constitución no habla, ni el Código Orgánico de la Función Judicial no habla de jueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ahí tenemos otro elemento, que van a permitir que esos jueces que ilegalmente e ilegítimamente fueron posesionados también concursen, o lo que es más grave, ¿se está tratando acaso de pagar los favores por juicios penales que son cuestionables en el debido proceso, que se llevaron a cabo dentro de la Corte Nacional de Justicia? Me refiero concretamente a los juicios realizados en contra de Rafael Correa. Ahí hay muchos cuestionamientos. No estoy diciendo que no sean responsables. Lo que pasa es que son jueces temporales los que se pronunciaron allí, jueces que no debían estar designados como tales, sin contar cómo fue hecho el proceso de destitución de los jueces anteriores. Entonces, uno cuando ve es justamente este reglamento se pregunta, ¿será para pagar los favores a estos jueces? Ellos van a hacer, y habría que decirle a la ciudadanía que tenga en cuenta, para ver quiénes son los jueces, para ver si se trata de un pago de favores. Entonces me parece como mínimo, estando esto de por medio, que no les importa ni la legitimidad de la función judicial, ni tampoco les importa recuperar en algo la independencia judicial. A esto hay que sumar que el reglamento que ha empezado a circular tiene un sesgo, y este sesgo es precisamente para los jueces. Se habla, por ejemplo, de 4 puntos adicionales para quienes hayan sido jueces. Entonces ahí estamos poniendo en una situación de desigualdad a los funcionarios públicos que también son abogados y también ejercen función de derecho, a los litigantes en libre ejercicio y a los académicos. Entonces, estamos hablando de un sesgo discriminatorio también allí. Y luego, una cosa que es bien importante, no hay ningún proceso de veeduría. Y en ese sentido es importantísimo que la ciudadanía, los abogados en libre ejercicio, la academia, sean precisamente los que realicen procesos de veeduría de cómo se va a realizar esta selección de los nuevos jueces. Entonces, diríamos que para mí, desde mi punto de vista, esto una vez más no va a atender a los puntos serios de la función judicial, que son precisamente la falta de independencia y la falta de controles para la corrupción, un primer elemento, y un segundo elemento, eso está pensado y sesgado para apoyar o para ayudar a determinadas personas. Y parece ser, solo de leer el reglamento, que está pensado en los jueces. ¿Serán para los jueces temporales que han hecho su trabajo? Seguramente sí, ojalá que no. Pero nuevamente vamos a estar en un círculo vicioso terrible dentro del sistema de justicia, porque sin independencia judicial y en una situación de deterioro total de las instituciones del Estado, con la justicia también deteriorada, realmente la protección de los derechos queda en nada. Y esto significa que cualquier reclamo va a saldarse a favor del poder económico, va a saldarse a favor del poder del Estado, del gobierno. Entonces me parece que este es un tema que la ciudadanía debe darle la relevancia que tiene. Justamente el Poder Judicial es el último espacio donde se defienden los derechos, y es importantísimo que la ciudadanía asuma un papel relevante en la crítica, en el análisis, en la veeduría de los nuevos jueces. Bueno, estamos ante las puertas, por tanto, de una situación muy compleja para el derecho en general y para el país también, y para los derechos de las personas particularmente. Gracias, Angélica. Luis, en este contexto, yo te preguntaría, ¿quiénes estarían animados a participar entonces? O sea, ¿cómo vamos a elegir nuevamente jueces nacionales si no sabemos si, por ejemplo, los conjueces los van a reemplazar cuando falte uno, porque no hay reglamento, y nunca ha ocurrido eso desde la época de Jalc? Los jueces suplentes fueron arbitrariamente puestos ahí, no en orden de, digamos, de calificación o de lo que quedaron en el concurso, y acá también está sucediendo lo mismo, no hay reglamentación al respecto. 2, la discrecionalidad en cuanto a la puntuación implica una desconfianza total en el proceso.
¿quiénes van a participar, Luis? ¿O quiénes pueden participar? ¿O qué aspiras tú? Porque no se sabe si ahí es donde vamos a reclamar los derechos. A mí me preocupa dos cosas. Me preocupa la nulidad que puede afectar a los procesos que ellos han llevado, algunos de ellos muy serios, ¿no? Y a veces me da la impresión de que eso es lo que se quiere, ¿no? Es decir, que justamente estos procesos se caigan porque hay acuerdos por debajo de la mesa, que es un poco lo que se nota, digamos, en esta política ecuatoriana. Es decir, nosotros no conocemos qué es lo que están pactando y parecieran que, me da la impresión de que se quiere que estos procesos justamente sean nulos, ¿no? Además, no olvidemos que solamente los casos que han salido a la luz pública son casos menores, es decir, los casos realmente de corrupción del antiguo régimen no han sido todavía judicializados de manera adecuada, ¿no? Son estas cositas de bagatela, pequeñitas, que están siendo analizados y que más bien son parte del escándalo social que se ha presentado en los últimos tiempos. Es decir, tendríamos juicios que podrían ser nulos porque afectarían el principio de juez natural, ¿ya? Porque se están creando jueces ad hoc, que son jueces temporales que no están determinados en ninguna parte de la ley ni la Constitución. Y yo creo que afectaría y podría nulitar todos los procesos en contra de varios casos que se han sido sonados. Y lo segundo es, bueno, volvemos a lo mismo de todo el tiempo, es decir, el gobierno que viene quiere sus propios jueces, ¿ya? Entonces quieren, digamos, de alguna manera tener control del Poder Judicial, lo cual es curioso, ¿no? Hasta los años 90 eso no era, el Poder Judicial no era importante, hasta cuando se dieron cuenta del uso político que tenía. Entonces, desde los años 90 en adelante, todos los gobiernos han querido poner sus propios jueces, sean del signo que sean, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora un poco es dos cosas. Están intentando, imagino, el régimen actual proteger sus espaldas, ¿no? Quieren negociar su salida y evitar de que hayan problemas legales en contra de ellos después del gobierno, ¿no? Independientemente de que estas personas se queden o que vuelvan a ocupar cargos honoríficos en Suiza o en cualquier parte del mundo. Entonces, se quiere cuidar las espaldas y arreglar la transición de los que se van. Entonces, eso es un problema que yo creo que está detrás de este reglamento. Y se quiere poner gente que son de su confianza, ¿no? Los que han demostrado ser obedientes en este proceso, digamos, de intervención de la justicia. Y frente a eso, lo que ocurre es que, lastimosamente, como las reglas no son claras y como la justicia se muestra corrompida, inclusive para elegir a sus propios jueces, ningún cuadro importante u honesto está, digamos, está conminado o incentivado a participar en este concurso. ¿Ya? Eso le quita total legitimidad al concurso y total incentivo para que los mejores cuadros integren justamente estos espacios, ¿no? Gente con trayectoria honesta, con un buen perfil académico, con un buen perfil profesional, seguramente no van a querer participar porque no van a someterse al escarnio público de un concurso que ya sabemos a quién va a elegir y por qué. Entonces, seguimos en lo mismo, es decir, sigue siendo, como decía Germán Burgos en Colombia, el Poder Judicial sigue siendo la cenicienta de los poderes del Estado, es decir, no, es el menos desarrollado, el menos institucionalizado, y lastimosamente la actuación de las autoridades actuales de la judicatura tampoco ayuda mucho, ¿no? Veo que en esta semana ya se iniciaron sumarios contra algunos jueces por los casos de la prelibertad de Raskin. Entonces, en esos casos, por ejemplo, me parece que sigue siendo lo mismo de siempre, es decir, utilizando el poder de control disciplinario para poder revisar actos jurisdiccionales, porque hay un tema interesante, ¿no? En este tipo de casos, no solamente que se sumaría al juez y se lo destituye, sino que eventualmente luego, después de unas semanas, revisa el juez de alzada todo lo actuado y vuelve todo a la normalidad política que le interesa a las élites. Entonces eso es terrible. Entonces, me parece que es un tiro al aire, una vez más, este reglamento y este nuevo proceso de concurso público, que no va a llevar a ninguna parte, sino a lo mismo de siempre, ¿no? Es decir, a la intervención del Poder Judicial con fines particulares de las élites y de la clase política. Gracias. Gracias, Luis. Un panorama poco halagador. Ante aquello, la oposición política en el Congreso, en la Asamblea Nacional, también es poco halagadora. Formas de reacción ciudadana no hay presentes a corto plazo. En ese contexto, Angélica, ¿qué avisoras, qué sugieres para que la ciudadanía pueda un poco resistir ante esto? Porque tú sabes que mañana los jueces
una vez que están indispuestos en contra de los derechos y en favor de algunas prebendas o pago de favores, simplemente no hay ordenamiento jurídico que valga. Sí, precisamente ese es un riesgo muy grave. Yo diría, tendríamos que mirar el asunto desde varias perspectivas, ¿no? La primera es la desinstitucionalización del país. O sea, está justamente en un deterioro muy grave todas las instituciones, todas. Y incluida, yo diría, con mucha pena también la Corte Constitucional, que era un espacio en el que todos, la mayoría de nosotros teníamos con mucha fe. Pero yo insistiría en que esto no es gratuito. O sea, es un pacto de las élites económicas para viabilizar justamente el retorno de una política económica agresiva, de retirada del Estado, de la sociedad, y obviamente eso requiere un sistema judicial débil. Entonces, no hay asamblea, no tenemos una asamblea que represente ningún debate, porque la asamblea está para debatir, para poner puntos diferentes en el debate de las cosas, y eso no hemos visto en la asamblea. Entonces, tenemos una asamblea debilitada, tenemos un poder ejecutivo debilitado y además con graves denuncias de corrupción, de autoritarismo, etcétera. Entonces, y el último reducto, que era justamente el sistema judicial, está siendo, ya fue debilitado y va a profundizar su debilitamiento. Esto supone que la ley del más fuerte es la que se va a imponer, y esto poniéndolo en términos generales del país significa que no va a haber respuesta para aquellas consecuencias que deje, las consecuencias individuales en términos de derechos que deje esta nueva oleada de una política neoliberal en todo sentido. Entonces, a mí me parece que es complejo y además es parte del libreto, digamos, que tiene justamente el retorno del neoliberalismo, debilitando la justicia, debilitando la respuesta estatal para protección de derechos. Entonces, falta poco para que se vuelvan a discutir las cuestiones como, por ejemplo, poner una tasa para pagar la justicia, etcétera. Entonces, me parece que eso, en primer lugar, es parte de un libreto, es parte del libreto del retorno brutal del neoliberalismo. Y luego yo diría, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, la una es sentarnos a esperar que nos caiga el mundo encima. Y esa me parece a mí que no es alternativa, porque nadie nos va a defender. Entonces me parece que si bien es cierto lo que dice Luis, puede pasar, no, de hecho, ha pasado ya, y es que la mayoría de personas decentes, con gran trayectoria, no quieren participar porque precisamente no solo que ya están entregados de sus puestos, sino que hasta que ya sabe a quién. Entonces, me parece que esa no es una alternativa y hay que tratar de transparentar mínimamente. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre, o sea, eso es lo mínimo. Es decir, me parece a mí que sí es importante participar y ver y hacer notar cuáles son estos abusos del poder. Sí hay que hacer notar cómo se quiere dar una fachada de democrático, una fachada de institucionalización a lo que ya sabemos qué es lo que está programado. Entonces, me parece que nuevamente dar la espalda a estos espacios y dejar en manos de estas personas que además creen que a todos convencen con su discurso de que se ha luchado contra la corrupción, de que ahora sí vamos a institucionalizar el país, etcétera, etcétera, de que va a ser libre, transparente y además honorable y honrado el concurso. Entonces me parece a mí que nuevamente dar la espalda no es una solución. Entonces creo que, pero sin embargo tampoco es viable que las personas que vayan a participar lo hagan solas, porque efectivamente cuando uno va solo o una va sola, no tiene respaldo y claro, y la consecuencia es lo que decía Luis, el escarnio público, de lo que cualquiera
actividad o acción que se haga. Entonces, me parece que es importantísimo que se activen vedurías a través de las propias posibilidades que da la ley, a través del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, a través de las universidades, a través de los abogados que tenemos que litigar todos los días, que vamos todos los días del sistema judicial. Y lo que tenemos que hacer es transparentar ese concurso, es decir, que no crean que nos cuentearon con que ese es el gran concurso y que prácticamente tenemos que aplaudir. Entonces, creo que quedarnos sentados, callados, viendo el atropello, no es una salida, porque nadie va a venir a arreglar esa situación por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Entonces, me parece a mí que es importante mirarlo desde ese punto de vista. Eso quisiera decir, Ricky. Gracias, Angélica. En este contexto, Luis, entiendo que se exacerba el descontento, se exacerba por la impunidad existente, y para paliar eso, el gobierno nos ha traído como remedio un acuerdo ministerial dictado por el ministro de Defensa, en el que se autoriza o regula el uso progresivo de la fuerza a los militares. ¿Qué implica esto? ¿Qué tan dañino es? ¿Es una forma sutil de decir no vayan a salir porque aténganse a las consecuencias? ¿O significa, vean, es que algún rato había que regular eso porque las Fuerzas Armadas deben ayudar, ya que no hay guerra, ya que no estamos digamos, con agresiones externas, deben colaborar con el orden público interno? ¿Cuál es el contexto de este decreto ejecutivo? Sabemos que la Defensoría del Pueblo ha tomado la iniciativa de impugnarlo ante la Corte Constitucional. Felicitamos, creo, esa iniciativa. Hay que apoyarla. Pero, ¿qué expectativas hay si la Corte decide cuándo, cómo, dónde, mete debajo del escritorio los procesos, cuando quiere saca, cuando no quiere no saca, o viendo la cara, tramita? ¿Qué nos puedes decir, Luis? Hay que partir de dos premisas para analizar este problema. Lo primero es que, lastimosamente, la gente está solicitando mano dura desde la fuerza pública, ¿ya? Eso es una cosa que tiene que ver mucho con la cultura canónica de nuestro país, donde se cree que el castigo rehabilita, donde se cree que las malas formas y el autoritarismo es la única manera de gobernar y de administrar toda la sociedad, porque no solamente son las autoridades, la gente se queja del autoritarismo del poder, pero en realidad eso existe en las familias, en la escuela, en el colegio, en todas partes. O sea, hay una sociedad profundamente autoritaria. Entonces, a partir de eso, no hay que olvidar que en la consulta popular que se hizo, la última, allí se estableció una reforma a la Constitución, que yo creo que nunca debió haber sido consultada, porque eso reforma los derechos, ¿sí? Allí se aprobó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen también en la seguridad interna. Eso nos hemos olvidado, ¿no? Eso en realidad es inconstitucional, ¿no? Eso no tenía que haberse sometido a la voluntad de las mayorías de esa manera, pero sin embargo se hizo. Entonces, sucede que eso en un momento inicial no le gustaba a las Fuerzas Armadas. Yo me imagino que ahora tampoco les hace mucha gracia, porque lo desvía de las actividades que ellos hacen, ¿no? Entre ellas, las actividades empresariales que ellos desarrollan, junto a su misión particular de fuerza pública. Entonces, esa primera cuestión habría que analizar, es decir, la gente está contenta con eso, es una medida populista, es decir, darle funciones de control de seguridad interna a las Fuerzas Armadas es parte de un pedido populista de la gente. O sea, la gente está pidiendo pena de muerte ahora para los corruptos, dicen, pena de muerte para los violadores de niños. Entonces, en esa medida, el gobierno ha implementado esto con una visión populista, ¿no? De más o menos legitimarse frente a la gente, ¿ya? Pero no necesariamente lo que la gente quiere o las mayorías quieren, no necesariamente es correcto. Es decir, esto podría desbordar en graves violaciones de derechos humanos y ya ha pasado en Ecuador, ¿no? El caso ese que se llevó a la Corte Interamericana, el caso Zambrano Vélez, por ejemplo, contra Ecuador, donde hubo participación de Fuerzas Armadas para el control ciudadano en Guayaquil, ya generó un caso que se llevó a la Corte Interamericana. Sí, y luego podemos mirar la participación en ese mismo ámbito de las Fuerzas Armadas en Centroamérica y particularmente en México, ¿no?
donde está legitimado desde hace mucho tiempo, sobre pretexto de que no hay otra manera de combatir el crimen organizado. Entonces, eso ha generado más muerte, más que todo en sectores pobres, ¿ya?, que lo que realmente ha ayudado en la seguridad pública interna. Ha generado mucho mayor violencia. En el caso de Colombia y en el caso de México, lo que ha hecho es corromper a las Fuerzas Armadas, vinculándolo más frontalmente a temas como el narcotráfico, el tráfico de personas y un montón de negocios ilícitos transnacionales. Entonces, si se quiere eso para el país, es profundamente peligroso, además de inconstitucional. La segunda cuestión es que en este contexto también es una especie de amenaza de parte del gobierno a los sectores que eventualmente puedan participar en protestas sociales, ¿no? ¿Ya? Que se une un poco a algunas de las expresiones desatinadas de algunas autoridades, ¿no? El señor Roldán decía hace poco, decía, si es que van a haber protestas, pues van a recibir toda la respuesta de la ley, dijo, ¿no? Y la ministra Romo dijo, ya por favor, déjense de protestas porque ahora es momento de trabajar, ¿ya? Sumado a esta estrategia, lo que está habiendo es una amenaza y una política de amedrentamiento a sectores sociales que eventualmente pueden salir a protestar. Se va en esa medida, ¿no? Pero yo creo que, y lo digo por mi experiencia, yo he capacitado a muchos militares de alto rango en algunos espacios, y ellos, por ejemplo, sobre temas de derechos humanos, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, no ven con buenos ojos participar en la seguridad interna, ¿no? Porque ellos son conscientes que la formación natural que recibieron es para combatir un enemigo, no para proteger derechos, ¿no? No significa que ellos sean inhumanos. Sin embargo, la forma como fueron formados y su propia naturaleza puede desbordarse en graves violaciones de derechos humanos que ya han ocurrido, ¿no? Que ya les decía, ¿no? En Ecuador, en México, en Guatemala, en Perú, durante el fujimorismo también hubo abusos terribles de las Fuerzas Armadas respecto del control del terrorismo. Entonces, lo que está pasando, más allá de la coyuntura, que me parece irresponsable de parte del gobierno, en su afán de mantenerse en el poder, puede abrir la puerta a gravísimas violaciones de derechos humanos. Entonces, es un poco lo que me parece que está planteando. No se olviden que ese reglamento, ese acuerdo que están publicando, establece una cosa que es profundamente antitécnica, que garantiza el uso de armas letales, por ejemplo, ¿ya?, con pocos filtros anteriores y de manera poco técnica, ¿no? Entonces, ahí hay un llamado hacia los sectores que pueden protestar para que no lo hagan, ¿no? Hay una especie de amenaza, y ya les digo, puede haber graves violaciones de derechos humanos y es profundamente peligroso lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Luis. Angélica, no sé qué te parezca a ti, digamos, el hecho de que el ministro de Defensa expida un acuerdo ministerial, como dice Luis, que puede afectar derechos, que puede afectar la paz social, y que se lo haga en el contexto de que en octubre hubo movilizaciones y todavía no sabemos quién fue el responsable de los fallecidos, de los daños que hubo, de la propia Contraloría que se quemó, de todos los daños que todos conocemos públicamente, ¿no? No hay un solo responsable de nada, ni de los fallecidos ni de nada. Entonces, en ese contexto, abonar para que las Fuerzas Armadas de manera legal se introduzcan en el conflicto, ¿qué implica? ¿Por qué los jueces o la justicia ha dejado en impunidad lo de octubre? ¿O qué pasa con octubre? Ya octubre, dejémoslo ahí, ya pasó. Bueno, me parece a mí que hay que mirar esto también en contexto, y yo creo que es fundamental tener en cuenta lo que pasó en octubre. Y nosotros tenemos que recordar cuál era el discurso que manejó el ministro de Defensa, que es ahora quien firma este acuerdo ministerial, y no solo el ministro de Gobierno, perdón, no solo el ministro de Defensa, sino también la ministra de Gobierno y otros funcionarios del Estado. Y recuerden ustedes que en ese momento se habló de terrorismo y se dijo que habían grupos insurgentes en el país, se dijo que habían grupos que estaban formados militarmente y que por el hecho de haber usado escudos de cartón, de madera, eso significaba que tenían tácticas militares. Ese discurso no es ingenuo, porque fíjense, si ustedes dicen, a ver,
En octubre se posicionó esa idea desde los ámbitos formales, desde luego, desde lo oficial, porque a la gente que estuvo ahí obviamente no le pueden contar esos cuentos, pero desde los medios de comunicación, desde los grandes medios de comunicación, no desde todos, pero sí desde la mayoría, no así de los medios alternativos, se intentó posicionar esa idea de que en el Ecuador estamos en riesgo de caer en violencia social porque hay grupos de insurgentes. Nunca se dio una prueba de ello, nunca se dijo este grupo así, viene así, tiene tantas armas o no tiene armas o lo que sea, nunca. Sin embargo, ese discurso se posicionó y ese discurso es el que sirve ahora para decir es necesario que entre los militares para, en un contexto de posible protesta social, puedan responder con el uso progresivo de la fuerza usando hasta armas letales. Recordemos que eso también tiene que ver con un discurso de octubre, cuando el señor ministro de Defensa salió a la prensa a decir que se pueden utilizar armas letales para reprimir a las personas que estaban en las protestas sociales. Entonces, esto es un continuum, o sea, va aumentando justamente y va avanzando en lo que parece es el objetivo, que es permitir el uso de armas letales para confrontar la protesta social. Y esto además tiene que ser mirado con el hecho de que hay dirigentes sociales que han sido procesados penalmente, pero ningún proceso en contra del gobierno por las muertes de las personas que participaron en octubre en la protesta. Todos sabemos que cuando hay una protesta social y hay una policía que está reprimiendo, el primer sospechoso, entre comillas, es justamente la policía de haber excedido en el uso de la fuerza. Entonces, tenemos que todos estos elementos más bien nos indican, primero, que es parte de un proceso de ir avanzando en la instauración del autoritarismo por parte del Estado, porque recordemos que el Estado tiene el uso legal de la fuerza. ¿Cuál es el uso legal de la fuerza del Estado? Precisamente las Fuerzas Armadas, la policía y el sistema penal. Y lo que estamos haciendo es aumentando la posibilidad de represión porque van los militares con el uso de armas letales. Esto no solamente es un mensaje de amedrentamiento, sino además es una intención de sentar las bases para que nunca más se vuelva a alzar la cabeza. O sea, no es solamente para que se diga no se movilicen ahora, no. Más bien lo que se intenta, y eso tiene que ver con el pacto entre las élites, en el pacto de los grandes grupos económicos, de la gran empresa, de la gran banca, para cerrar definitivamente la posibilidad de que en algún momento el pueblo pueda retomar en sus manos, pues además un derecho, la posibilidad, por ejemplo, de reformar la Constitución, de reformar la ley o de buscar mecanismos para una salida democrática, porque tampoco es democracia una democracia formal que impide la participación de la ciudadanía. Entonces, a mí me parece que este proceso de ingresar a las Fuerzas Armadas en el control de la protesta social o del orden público, como se llama, aparte de ser inconstitucional, tiene esta función que es sentar las bases para que definitivamente no se les ocurra intentar volver a tomar el poder al pueblo. Y no estoy diciendo que esta sea, digamos que en algún momento el poder haya estado en el pueblo. Lo que estoy diciendo es que en el Ecuador muchas veces las crisis políticas, las crisis de institucionalidad política se han saldado gracias a la participación del pueblo. Y no solamente entre el pacto con las élites. Si bien es cierto, el pueblo siempre ha salido perdiendo porque no ha recibido nada a cambio de poner los muertos, de poner la movilización. Sin embargo, sí ha sido el pueblo un protagonista, inclusive en la Constitución del 2008. Fue un protagonista. Fueron las movilizaciones de los años 90, de la primera década de los 2000, que llevaron a la nueva Constitución. En cambio, ahora lo que se pretende es justamente instaurar la presencia de los militares contra esa posible movilización, en el contexto de una arremetida del neoliberalismo. Entonces, fíjense ustedes lo que significa esto en este momento histórico y, claro, aprovechando la pandemia. Entonces, más allá de
de la represión específica que van a hacer las Fuerzas Armadas contra los líderes sociales que salgan a manifestarse ahora, es si dejamos sentar las bases de algo así, volver a abrir el sistema político y volver a tener participación con movilizaciones, con costos, etcétera, como ha sido en nuestro país, va a ser muy, muy difícil. O sea, el proceso de exclusión, el proceso de autoritarismo va a profundizarse. Eso quisiera decir. Gracias, Angélica. Luis, en este contexto, nosotros que somos abogados y los ciudadanos, que son también los que están en el deber de respetar las leyes y la Constitución, quiero preguntarte, ¿para qué nos queda la Constitución? ¿Hay que parcharla? ¿Hay que remendarla? ¿Hay que reorganizar el poder mediante ella? No funciona, hay que buscar un remedio. ¿Qué significa? Debemos ir a una asamblea constituyente, todos debemos empujar aquello para presionar al poder político a que se da posiciones y reaccione. ¿Qué hay que hacer con este aparatito, con este librito que los civiles a veces lo consideramos como la Biblia de caminar, de ejercer derechos especialmente, ¿no? ¿Qué hacemos, Luis? ¿O qué se hace? En las facultades de jurisprudencia debe estarse esto debatiendo terriblemente, entonces a mí sí me preocupa también el tema. Bueno, lastimosamente no se está discutiendo. Eso es un poquito parte del problema. Y tal vez el lugar donde menos se discute o donde menos se piensa que debe discutirse es en la academia, ¿no? Hay muy pocos debates y muy poca reflexión respecto de esta posibilidad. Algunos sectores anteriormente ya habían manifestado la necesidad de hacer una nueva constituyente, ¿no? En realidad se quieren bajar la Constitución de 2008 porque les parece que estorba, ¿no? Pero yo justamente el otro día conversaba con alguna gente que son súper conservadores, ¿no? Abogados muy conservadores. Yo les decía, vean, con una constitución que ustedes consideran comunista, que por cierto no lo es, ¿ya? Se ha hecho todo esto que no se hizo en los años 90, ¿no? En apenas un año. En un año se ha puesto la agenda neoliberal en ejecución y, digamos, utilizando la misma constitución supuestamente comunista, ¿no? Entonces, yo lo que les decía a ellos, y es lo que yo quisiera plantear, es que posiblemente el problema no sea la constitución, o sea, digamos, a la larga, si lo vemos desde el punto de vista estrictamente realista, la constitución como las leyes son solamente espacios de disputa política de varios sectores, ¿no? Y entonces, a la larga, no siempre la constitución o las leyes funcionan de acuerdo a lo que está en su contenido, ¿no? Sino que son instrumentos de pelea entre élites, entre el pueblo y las élites, entre sectores particularmente del pueblo, sectores sociales, ¿no? Entonces, entrar a la dinámica de un nuevo poder constituyente, de un nuevo proceso constituyente, creo yo que va a afectar mucho más a las instituciones. Es decir, ya ahorita hay toda una lógica de que todo lo que se creó en la Constitución de 2008 no vale. Entonces se están bajando el Consejo de Participación, quieren eliminar la Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública, algunos sectores. Bueno, hay un sinnúmero de cosas y me parece que en un contexto, si nosotros tuviésemos que hacer una asamblea constituyente hoy, lo que va a ocurrir es que ese instrumento va a ser profundamente conservador, ¿ya? Posiblemente mucho más retardatario de lo que planteaba la Constitución del 98. Se va a ser mucho más conservadora. Entonces yo no quisiera saber en qué medida, digamos, o sea, cómo sería tener una constitución profundamente neoliberal, ¿sí? Con esta misma gente que está gobernando. A la larga, la constitución representa una esperanza, tal como está ahora redactada, de que ciertos sectores la instrumenten para poder resistir, ¿ya? Aunque a veces esa resistencia no funcione de manera adecuada o sea parte de un proceso de más de mediano o largo aliento, ¿ya? Pero en todo caso, el que la Constitución tenga un sinnúmero de estatutos de derechos e instituciones que estén al servicio de los ciudadanos y de la participación política de los ciudadanos comunes y corrientes, es de todas maneras una esperanza, ¿no? Aunque ya en la política real, generalmente los sectores populares salimos perdiendo, ¿no? Pero sin embargo es una esperanza, porque si no hay esas instituciones, si no hay esos posibles referentes, entonces tampoco se pueden hacer transformaciones. Entonces yo digo, la posibilidad solamente de que se haga una nueva constituyente, primero lo que me da a entender es que quieren dar el tiro de gracia, ¿no? A todos estos sectores populares. Un poco coincido con lo que planteaba Angélica respecto del tema de las Fuerzas Armadas, ¿no?
sea, hay una intención de las élites, no solamente locales, sino de América Latina, porque hay una especie de nuevo plan Cóndor en América Latina, de dar el tiro de gracia a los sectores populares. Es decir, no quieren correr riesgos. ¿Ya? Se dan cuenta que las organizaciones sociales están fragmentadas, están corrompidas algunas de ellas, y que no hay ningún sector organizado de la sociedad civil para poder organizarse. ¿Ya? Yo creo que más o menos están apostando lo mismo que pasa en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos el poder político allá ve como que el tema de las protestas de los últimos tiempos son temas coyunturales sin ningún tipo de fin político, ¿no? Y apuestan a eso, ¿no? O sea, creo que ellos quieren crear algo parecido en América Latina, es decir, dar el tiro de gracia a los sectores populares, y si hacen un proceso constituyente, creo que la intención va a ser justamente cerrar las instituciones para que eso sea así, así que no haya la posibilidad de que históricamente ningún sector pueda oponerse de manera viable a las políticas oligárquicas de nuestros países. Terrible. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Angélica, en este contexto, Luis no está de acuerdo con una asamblea constituyente porque indica que podría ser peor buscar este remedio porque agravaría la enfermedad. De todas formas, si bien el librito está escrito, es una camisa de fuerza para implementar de forma total el proyecto neoliberal. Pero, ¿cómo haces para poder hacer que el librito haga un exorcismo al poder político? Bueno, yo creo que la única manera es utilizarle, hacerle funcionar, porque hay muchas alternativas que te ofrece ese librito llamado Constitución, que es todos los sistemas de participación, la consulta popular, la iniciativa popular normativa, la silla vacía y las garantías jurisdiccionales. Entonces, me parece a mí que es una obligación de los ecuatorianos que nos parece que la Constitución tiene muchas cosas rescatables, tenemos que luchar por su vigencia. Entonces, no podemos, yo también coincido con Luis, que no es el momento para ir a Asamblea Constituyente, pero creo que podemos seguir utilizando esta Constitución y tenemos que hacerla funcionar. Y esa me parece que es la alternativa. Nos vamos a topar con una pared cada rato, nos van a decir no, nos van a decir no, nos van a decir no saben de derecho, están locos, todo lo que quieran. Pero ese es nuestro derecho. Tenemos que hacer funcionar la Constitución. Me parece que ese es el camino. Y bueno, lo demás, o sea, que digan lo que quieran, pero nosotros, ese es nuestro derecho y los jueces dirán lo que quieran, pero sabemos que nosotros somos los que debemos defender la Constitución. Eso diría, gracias. Gracias, Angélica. En esta semana hemos llegado al punto final del programa. Les agradecemos a todos los radioescuchas, oyentes virtuales de Hoja de Ruta. Agradecemos a Hoja de Ruta y nos veremos en una próxima oportunidad para seguir debatiendo estos temas. Muchas gracias. Buena tarde. Chao. Gracias, César.